Estimada audiencia, muy buen día. Seguimos con un calor buenísimo, pero no queda otra más que refrescarnos. Les agradezco su atención siempre a mis columnas, sobre todo que les decía yo que la finalidad más importante para mí en este contexto es que se puedan difundir las mejores prácticas que quienes se dedican a estas profesiones que tienen que ver con auditoría, investigación, compliance, todo esto que tiene que ver análisis de riesgos normativos, a lo que me dedico yo hoy día, afortunadamente, en la iniciativa privada, puedan tener elementos y recursos técnicos para fortalecer su conocimiento. Esto es algo importantísimo. El día de hoy voy a titular esta columna, esta videocolumna, como Auditorías Globito, ¿no? Auditorías Globito, porque forma parte de uno de los capítulos de mi libro La Casa Sucia, la red de corrupción que llegó para quedarse, en donde hago un análisis forense del arte del pillaje que dejaron de auditar en la auditoría forense, que pues yo les digo que por eso lo titulo así, 1697 GB del 2018, donde esta falta de rigor técnico y por supuesto no dejo de lado la complicidad, el encubrimiento y todo lo que pudiera resultar de estas conductas negligentes, no permitieron ni detectar ni dar a conocer un monto multimillonario en gastos de comunicación social por, como tienen ustedes a la vista, por un universo total que debieron de haber revisado de 7,298 millones de pesos. Pero déjenme regresar un poquito al inicio de este informe. Fíjense qué interesante. Esta auditoría Globito, perdónenme, pero así se lo voy a llamar porque así se lo merece, dentro de su criterio de selección, a pesar de que habíamos nosotros revisado desde 2013 hasta 2017 rubros donde había graves señalamientos por desvíos en el famoso modo estafa maestra, su criterio de selección fue indubitable: montos y variaciones de recursos presupuestales y financieros, o sea, normativa. Y el objetivo fue fiscalizar las autorizaciones. Autorizaciones, pues eso que tiene que ver con lo forense. Pues desde ahí va la ignorancia. Y entonces, bueno, este cuadro que les pongo al frente les muestra cómo desde entonces, porque es el nuevo equipo que llegó con esta pandilla de desvergonzados, ineficientes e incompetentes, y lo digo con resultados que he documentado durante 7 años, ponen inclusive, ¿no? Se anticipan, se curan. En tal virtud, las recomendaciones de este informe, ¿no? Las acciones, se encuentran en proceso de seguimiento, por lo cual podrán solventarse, confirmarse. ¿Qué es esto? Una auditoría forense es forense. Bueno, entonces regresamos al universo seleccionado, que era de 7,200, ¿no? 7,298 millones, pero decidieron auditar una muestra, la muestra de 5,419 millones. Pero fíjense qué chistoso, no solamente la representatividad, que es mucho menor, sino que está considerada en un área de riesgo, lo que es comunicación social, de gobernación. Imagínense cómo venía la historia, y vemos que esta auditoría implicaba la revisión a estas dependencias que vemos, hasta todas con un alto riesgo: petróleos, relaciones exteriores, Secretaría de Defensa, Comisión Reguladora de Energía, bueno, en áreas de comunicación social. Pero no obstante esto, el rubro que se auditó o se terminó revisando, y vamos a ver este análisis, fue una muestra muy menor, de 2,764 millones de pesos. Es decir, en esta auditoría, que era de alto riesgo, el tema de comunicación social, y el fondo del ejercicio público que se iba a ejercer, o se ejerció porque ya es ex post, en estrategias y programas anuales de comunicación social, imagínense nada más,
se circunscribió una muestra menor de 2.764 millones de pesos. Y entonces aquí vamos a ver las discrepancias entre comillas o errores que no tuvieron ninguna repercusión en estos temas que debieron de haber atendido de otra manera y que por supuesto en estos tiempos de falta de integridad en esa institución, como lo tengo documentado en el libro, pues entiendo yo perfectamente por qué lo hicieron de esta manera. Y entonces, como primer punto interesante es que dentro de estas revisiones que llevaron a cabo, no solamente estaban implícitas el recurso de varias dependencias en este sentido, sino que a las 22 que tenían un presupuesto original autorizado de este universo, no las mencionan en su informe y únicamente lo dedican o se describen los hechos que tienen que ver con las que fueron ausentes de normativa. Una de las dependencias que voy a acotar esta presentación de hoy, porque si no necesitaríamos una semana para revisar todo, es SST. Tienen ustedes a la vista, que es bien interesante, el oficio de solicitud de información preliminar que le hacen al entonces secretario, hoy difunto, donde le piden información preliminar para llevar a cabo, supuestamente, la auditoría forense en aras de lo que se encontraba en revisión. Y fíjense ahí cómo desde el oficio, o sea, me da mucha pena que haya caído tan bajo en la degradación, no solamente moral, sino de la revisión y supervisión de la auditoría. Bueno, hasta los oficios los tienen mal hechos. Yo creo que le querían cambiar de nombre al mes del año. Le pusieron SST miembro. Bueno, ese es el copy-paste y lo que tiene que ver con la no revisión de quienes firman y todos los órdenes. Aquí están quienes estaban encargados, quienes fueron los responsables de llevar a cabo esa auditoría, que son las personas que sustituyeron, ¿no? Las brillantísimas personas que sustituyeron al personal que fue embestido por esta pandilla que llegó. Todos, por supuesto, sin un solo conocimiento de auditoría forense, pero muy prestos para realizar este tipo de acciones que degradan la profesión, ¿no? Entonces, le pidieron mediante este oficio a SST una serie de 41 puntos de información preliminar. Es impresionante, ¿no? ¿Cómo pudieron haberle pedido tanto? Pero bueno, se entiende porque hay cosas que ni se requerían, pero déjense de lo que le pidieron, qué bueno que pidan de más, ¿no? Si lo van a atender. Lo que significaría en esta auditoría globito es que toda esta información, y voy a abocarme únicamente a la revisión y análisis de esta supuesta auditoría a lo que tendría que ser SST, pues no lo revelaron en el informe. La información que les mandaron no aparece, no hay absolutamente nada, ni de antecedentes, ni de petición de información. Más aún que la entidad SST tuvo una ampliación presupuestal por 275 millones de pesos en noviembre de 2017. Tome nota, porque ahorita vamos a ver una línea de tiempo que me permití realizar después de que analicemos estos documentos. Es muy importante. ¿Por qué? Porque tuvo una ampliación presupuestal, les decía, y no solamente fue la única, hubo otras 9 dependencias perdón, 21 dependencias que tuvieron una ampliación presupuestal. Aquí el tema de fondo es, a ver, ¿por qué no se consideró en la auditoría forense todo lo que se pidió de información? Y vamos a ver como un ejemplo estos temas que son indicios y banderas rojas graves. En un oficio donde supuestamente se está solicitando la ampliación líquida, que es de noviembre, y miren el número de oficio, lo tengo en un recuadro. No sé, se ve alterado. Obviamente, yo presupongo que es fabricado. Pero déjenme más de eso. Aquí en esta temática es por qué noviembre 17, que son lo que han hecho durante sexenios enteros.
Noviembre a finales ya empiezan a pedir dinero para supuestamente gastarlo en diciembre. Todos se lo han llevado, lo que sea. Eso no solamente aplicaría una grave omisión de quien tendría la obligación de planear y ejercer el recurso, sino que son cuando saben que ya no se van a hacer revisiones. Entonces, en estas modificaciones se pide esta ampliación para el programa de comunicación social, segundo gran riesgo, segunda gran bandera, segundo gran indicio que debieron de haber considerado, ¿no? Seguimos adelante. Fíjense en este otro oficio, el número con el que supuestamente están foliando. Otra alteración. Los oficios sabemos cómo se hacen. Los que estamos en gobierno, te das cuenta cuando algo se empieza a generar de esta manera. ¿Y qué es lo que yo puedo inferir a partir de este análisis que hice? Que cuando se les solicita la información, empiezan, como pasó en la estafa maestra, a pedir la información, pero que alguien de inmediato se comunicó con estas finísimas personas de la Auditoría Superior y en lugar de que generaran realmente procedimientos forenses, pues simple y sencillamente se quedaron calladitos y se abstuvieron de hacerlo. Fíjense aquí este otro tema, que esta persona, por supuesto, también es otro indicio para mí, fue asesinado en su casa en Morelos, muy antecedentes muy raros, que ahí también tienen que ver con otros temas, seguramente, y lo pueden ustedes ver. Se me hace rarísimo, pero bueno. Vemos acá elementos también de los sellos, que esta persona es la que autorizaba los recursos federales, los sellos, las fechas, todo que no se puede ver. Ahí tienen otra suma de indicios de los documentos, y estos son apenas unos documentos. Y entonces tenemos aquí la relación del plan emergente de medios, o sea, de comunicación social, que autorizaron para SST. Fíjense cómo son cifras cerradas, 12 millones, 1 millón, 2,5, 20, 24, 200. Triples banderas rojas. ¿Quién y cómo decidió cuánto y por qué y cómo? ¿Ustedes creen que esto se puede hacer en 1, 2, 3 días? Esto es una planeación anual que se hace. Aquí están todos y la suma de todos estos, ¿no? Casualmente, no crean que es algo, pues da la suma que pidieron de ampliación. ¿Por qué pidieron esa ampliación? 275 millones. Pero bueno, tenemos otro elemento adicional que vamos a ir viendo ahora mismo, de cómo esta suma de indicios, de hechos, de elementos que pudieron haber sido notoriamente considerados como corrupción, fueron ignorados. Aquí tenemos oficios que el mismo día que se genera y que se recibe, se empiezan a supuestamente autorizar las difusiones de las campañas, pero si la campaña iba a iniciar el 23 de noviembre, ¿cómo ese mismo día lo autorizan si ya habían pedido una cotización anterior y ahorita lo vamos a ver? Vamos a ver una línea de tiempo para que ustedes la tengan más clara. Pero déjenme decirles que dentro de la revisión que hice del material supuesto que habían ellos generado, tenemos un tema de bolsas plásticas. Ay, son una maravilla. Publicidad en bolsas de plástico. Tuve en mis manos porque me gusta investigar de fondo la bolsa de plástico. La tengo en mis manos, digo que tienes la encima porque se deshace sola. Y fuimos a revisar el costo de esta publicidad y por supuesto, no es si cobraban 1 peso, era de 1 centavo. Bueno, todo lo que se han robado. Videopantallas espectaculares, spoteo no tienen ustedes ni idea. Y entonces aquí se establece que esta campaña está incluida en la modificación del programa de 2017 de comunicaciones y estas autorizaciones pues, las daba Gobernación, ¿no? Que fue quien supuestamente tenían la obligación de vigilar el ejercicio de los recursos. Y aquí tenemos otra gran bandera roja. Miren, este oficio se les olvidó, yo creo que tanta fabricación sin números, sin contexto. Este es del 7 de noviembre y ahorita vamos a ver cómo las fechas se alteran, en el cual aparece la misma firma exactamente igualito que en las anteriores, ¿no? Y para el caso, dice, de dudas, la directora de Relaciones Institucionales de la institución de SST pone correos de Gmail y yo digo, ¿y por qué pondrán correos de Gmail? Pero fíjense la trampa, ¿eh? Cómo aquí le ponen el nombre con SST para que pareciera que son oficiales. De veras,
qué desvergüenza y qué nivel de caradura de todos. Y volvemos a la misma recepción igualititos. Fíjense nada más, en distintos documentos, en distintas hojas y bueno. Y entonces el plazo del servicio resulta que es a partir del fallo y hasta el 15 de diciembre, ¿no? Ya lo tienen totalmente distinto, fuera del contexto, y volvemos con el recibir igualitito. Pero déjenme darles esta maravilla de justificación. Todo esto lo tengo en mi libro, aquí lo tengo, La Casa Sucia, esta y otras más para que vean cómo se ligan todos estos corruptos infames que luego acaban comprando departamentos en Polanco porque les encanta comprar casas y departamentos, ¿no? Y hacerse los mártires y llorar y bueno. Esta justificación para la contratación de los servicios que presenta la Dirección de Comunicación Social de SST supuestamente, y vamos a verla en a lo que se refiere. Fíjense, porque se requiere una justificación para pedir el dinero. Se requiere una justificación para documentar la urgencia, y más en tiempos de crisis, en un noviembre del 17, en el que este país requería tantos recursos para tantas cosas. Ya ni quiero decirles, todos la sabemos, los hemos padecido. Fíjense, se destaca que esta campaña ha sido instruida por el Ejecutivo Federal, o sea, el titular que era Peña Nieto, a diferentes dependencias de gobierno en virtud de haberse observado una contracción en la economía de México. Ah, caray, conforme a cifras publicadas por el INEGI, y se hace necesario coadyuvar en la recuperación económica. O sea, tirando millones de pesos iban a coadyuvar en la recuperación económica, no tirando, robándoselos. Por tanto, las acciones que se llevarán a cabo en la ejecución de la campaña objeto de la presente justificación no es exclusiva de la ST, sino para todas las secretarías de Estado, donde se sumarán, ya sabes, quiero hablar con el tono de ellos, cara, esfuerzos institucionales que permitan alcanzar los objetos planteados por el presidente de la República. No me levanto porque estoy grabando, compañeritos. ¿Qué justificación tan maravillosa como para iniciar oficiosamente realmente investigaciones o investigaciones por corrupción que hemos extrañado durante estos 6 años, a pesar de que hay unas prácticamente, que mi libro entero es una denuncia, y lo digo ahí, un conjunto de denuncias por corrupción. Bueno, y acá entonces tenemos evaluaciones, bla, 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 seguimos para que veamos ahorita a partir de esto, pues lo que yo considero la línea de tiempo. Estos son los temas no temas, las banderas rojas relevantes que quise leerles o verlos dentro de un documento que es un solo ejemplo de los no miles, aquí son cientos de contratos que se hicieron a la luz, supuestamente, fíjense, de esta campaña, ¿no? Entonces, aquí tenemos una auditoría que cuando ustedes lean ese informe de auditoría 1697 G de gato, B de burro 2018, van a ver que nada de lo que estoy diciendo se plantea. Únicamente su revisión se concentra en el plano de lo normativo de unas de 9 dependencias y entidades, que por cierto, en una de esas, de ahí había brincado el que cobra como auditor, con un grave conflicto de interés, por supuesto. Y entonces lo que plasman es la falta de autorización, y entonces no se preocuparon por esto. En esta línea de tiempo, quiero mostrarles de un solo contrato, y los que tengan el libro pueden ver, ahí está en el sitio donde pueden acceder a toda esta información, cómo se logró pagar una factura no solamente 2 días antes del vencimiento del contrato, sino una suma de entregables que también vamos a abordar, y cómo se puede notar nada más con hacer una simple línea del tiempo, indicios, banderas rojas, todo esto que acabamos de ver, que no solamente el número de oficio, las firmas, que no sabemos quién autoriza, los sellos alterados, anexos técnicos que carecen de descripción y detalle de los servicios, que tampoco están soportados ni con calendarios, ni con horarios de difusión, firmas ilegibles, firmas idénticas copiadas. Bueno, todo esto
que vamos a ver como corolario en esta línea de tiempo, cómo inclusive en los supuestos contratos, pues finalmente no estaban autorizados, sino cuando acaba la campaña, autorizados entre comillas, pero estaban pagados, ¿no? Sin considerar mil cosas que debieron de haber hecho. Y incluso secretarías que igual que esta ejercieron recursos. Entonces, todo esto de este rubro me permite inferir que cerca de 8,000 millones, nada más de 2018, fueron desviados. Súmenle los de años anteriores, que ni la función pública, ni los OICs, por supuesto, ni siquiera se dignaron a revisar. ¿Y por qué? Pues porque finalmente lo que hicieron fue ser cómplices. Y en este contexto podemos entender perfectamente por qué siguen muchos premiados y están ahorita brincando hasta escalar a los mismos cargos. Bueno, entonces tenemos, como les decía yo, enfrente a ustedes el análisis forense, que yo les digo que es de la fabricación de documentación apócrifa, de un solo contrato para soportar este pago de servicios, relacionado con 275 millones de SST. Este contrato es por 25 millones, o sea, faltan los demás. Cuando se genera la solicitud de cotización al proveedor para la supuesta difusión de la campaña, infraestructura en comunicaciones y transporte y apoyo a la reconstrucción de los estados afectados por fenómenos naturales, más largo que la cuaresma, fíjense, no contaba ni siquiera con la autorización del presupuesto. Y entonces, ¿por qué el 7 de noviembre piden esto? ¿Y con qué facultades requieren las cotizaciones a los proveedores? Obviamente, ya a fin de año ellos pensaban que iban a ganar. Acuérdense que era el fin del año 17, en donde ya el siguiente año había elecciones. Ellos ya se sentían que iban a ser ganadores. Estaban en el poder y lo sentían así. Y entonces, pues pensaron que no los iban a revisar, porque también, pues ya se iba, el auditor iba a haber nuevo auditor en diciembre, ya tenían amarrado todo, ¿no? Como ha sido hasta hoy. Son tremendos, son una gran pandilla. La madriguera está ahí más viva que nunca. Con este tenemos que 2 días después, aún sin contar con autorización y presupuesto, le piden al proveedor de la cotización que le pidieron, el proveedor les envía la cotización para la difusión de esta campaña, ¿no? O sea, esta campaña que se supondría llega el 11, 2 días después, que iba a ser con una vigencia del 23 al 15 de diciembre. ¿Sobre qué base cotizaron? ¿Qué iban a hacer? ¿Cuál era la historia? ¿Qué querían? O sea, imagínense los que hemos estado en medios, porque yo también fui tutelar de comunicación social hace 21 años, en 2 días, ¿qué te cotizan y cómo, no? Posteriormente tenemos que el día 10 solicitan la ampliación de los 75 millones para esta difusión de mensajes. Y tenemos que el día 14, ¿no? El día 14 se envía la autorización por parte de la Unidad de Política y Control, donde autorizan 275 millones de pesos. Los que hemos peleado con Hacienda, ¿sabes lo que es pelear? Y los de ahorita también me lo van a recordar. Para que les autorizaran, por ejemplo, la función pública, algo, ¿cuántos años pasar? ¿Cuánto para una sola plaza? Bueno, aquí para que vean que había eficiencia. En 5 días autorizaba no solamente esto, todos los 2,000 y pico millones que fueron adicionados. Y aquí tenemos la respuesta con autorización a la Secretaría de las Comunicaciones y Transportes al siguiente día de que se autoriza. Eso es eficiencia. Y después tenemos que del 15 al 11, entonces una simple sencilla línea de tiempo, ni siquiera estoy entrando a fondo a una revisión. Sale que esa justificación que les leí, que me da tanta risa, la justifican para plantearla ante el comité de adquisiciones, para que sea una adjudicación con fundamento en el artículo primero, que fue el modus operandi del sexenio pasado para desviar recursos, y que lamentablemente se ha proseguido esas adjudicaciones directas, que no deberían ser, no es porque esté ahí, las adjudicaciones directas de veras son porque hay una urgencia fundada y motivada. Entonces tenemos que, por esa justificación, ya no le voy a calificar porque lo que está pensando mi cabeza pues, podría sonar muy inapropiado para este medio,
es que se sumarían los esfuerzos, ¿no? Y entonces el 21 de noviembre, para que la campaña iniciara el 23. Y entonces el día 21 mismo, la Dirección General de Comunicación solicita al Comité de Adquisiciones que se dictamine procedente efectuar el procedimiento de licitación pública para todos estos medios, ¿no? Y entonces las adjudican de manera directa. El comité dictamina 2 días después, por supuesto, la aplicación de la excepción. Y estamos hablando del 23 de noviembre. Y entonces, aquí inicia algo muy interesante, porque hay un ejercicio indebido, hay adjudicación irregular, hay pagos irregulares, simulación de servicios, negligencia y los que resulten, porque no hay contratos. Porque no hay contratos, porque derivado nosotros de esta revisión que sigue aquí en la línea, que dice mismo día y seguimos, fíjese, autorizan la difusión de la campaña el 23 mediante un oficio de SEGOP. Ni siquiera constató que existieran los contratos y que estuviera todo en orden y por supuesto ya estaba esto a modo, por eso sucede. Y el mismo día la prestación de servicios se designa o se asigna supuestamente el contrato de prestación de servicios entre comunicaciones y transportes y este proveedor, acuérdense que este proveedor es uno de las decenas que están en toda la justificación y que ustedes pueden leer que son documentos públicos y que están también en el sitio de la Casa Social. Y entonces aquí tenemos que se supone que ya está el contrato y se asigna el 23. Se hace el pago al proveedor el 13 de diciembre, que se supone 2 días antes del vencimiento del supuesto contrato, que aquí nos damos cuenta que no existía, porque es hasta el 15 de diciembre, fíjense bien, que el jurídico devuelve el proyecto de contrato al área para su ejecución, cuando supuestamente había iniciado su vigencia el día 23. Imagínense nada más qué maravilla de caso, ¿no? Y bueno, entonces acá está esto que les comento, porque todos estos puntos tienen como si no solamente este ejercicio individuo, negligencia, abuso, fabricación, colusión, falsificación, simulación de servicios, negligencia, todas las que resultan. Este es un solo contrato de estos 270. Ahora imagínense los 8,000 como dije. ¿Cómo podemos concluir este análisis, estimados compañeros, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros decir qué podemos hacer con esta degradación institucional? Al país le urge construir un nuevo modelo de fiscalización. Necesitamos desterrar la corrupción, los intereses personales, ese interés hambriento de tanta lana. Fíjense estos entregables que les voy a poner, ahorita ya están aquí ante ustedes. Yo les digo que son como hambreados, ¿no? Todos estos. Requerimos profesionales competentes, expertos, con juicio profesional, conocimientos, el saber investigar, las capacidades y las credenciales, para que de ver nada más estos entregables que tienen ustedes a la vista, y estos son los entregables de otra cuestión, de otro contrato. Fíjense cómo parecen sobrepuestos. Este mismo entregable pareciera que un día sí y otro también. Y fíjense que pareciera que lo sobrepusieron, que lo armaron en un periódico. ¿Quién lo revisó? Para que estés comunicado, queremos que lo bueno siga contando, autopistas, que esto tiene que ver con la justificación de la, como dijo, de la integración económica. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con lo mismo? ¡Qué barbaridad! Después de diluvios, lluvias. Y bueno, si ustedes ven, dice CT, pero esta tirita la cambian, ya había de Conagua, ya había de CCT, ya había de Sedato, ya había de Sedesol, ya había. ¿Qué quiere decir? Que con la misma ¿cómo le llaman esto? El mismo testigo justificaba por si llegaba algún ignorante como llegó a auditar. Y recuerdo entonces, y resalto, que esto mismo fue en septiembre a diciembre, fue el mismo tema en educación pública. Millones de pesos supuestamente para un programa de comunicación social que tenía que ver con la difusión de la reforma educativa. Qué bárbaro. Yo digo que cómo ha vivido toda esta gente fuera del presupuesto por años, ¿de qué han de vivir, no? ¿Quién estaba en Hacienda? Ya había un candidato. Pues quien estaba en Hacienda era el segundo del mando de que estaba en campaña. Estafa por año.
manufacturar, como vieron, las publicaciones para un mismo día, todo esto porque sabían en sí que a quien iban a dejar en las áreas revisoras estaban a mano. Y la persona que estaba, pues era de su mano, ¿no? Hasta era una de las personas vinculadas a uno de los proveedores en comunicación social. Y entonces, no queremos ya eso en el país. Queremos lo que merecemos de ver a los mexicanos que hemos luchado por un país mejor. Ya no queremos alimentar la corrupción gubernamental, ni estas pandillas. Ya no queremos que estén recogiendo, por favor. Ustedes saben que yo estoy apoyando un proyecto en mi calidad de técnica experta, no de ninguna otra situación, el de la doctora Sheinbaum. Y yo lo que espero, como lo dijo ella y como lo hemos comentado, en el grupo de expertos es que quienes la acompañen, como ella lo ha dicho, tengan limpia su reputación. Ya no queremos que anden recogiendo y pepenando a los que van saliendo de otros partidos, a los que heredan cargos, a todos los que le han hecho tanto daño al país. Y entre ellos, todos estos que lo único que han peleado es un hueso en temas de fiscalización, porque también los auditores estatales han dejado de hacer mucho. Y este tema de comunicación social requiere urgentemente una regulación, pero una regulación no para que gasten con una regulación, sino una ley general que regule el rubro de publicidad y evite este grave desvío de recursos. O sea, no es para promover a las personas, no es para que se utilice disfrazado en campañas políticas. Por eso también podemos ver cómo masca o de qué lado masca la iguana de cada medio periodístico. Y bueno, con esto concluyo para no ser muy técnica en este contexto, esta presentación del día de hoy y entonces necesitamos razonar quiénes están, por quién están y ya no queremos a los mismos de antes. Les deseo un muy buen día y unidos todos contra la corrupción y el fraude, porque algún día, créanme, algún día vamos a tener un México con mucha menor corrupción. Que estén muy bien.